Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del aguacate. El aguacate. Esta fruta que, digamos que no era tan conocida hace algunos años y ahora está en todos lados. Totalmente. En las redes sociales, Sí. en los restaurantes, Las tostadas. en todas partes. En todas partes. ¿Verdad? Sí. Pasando de ser pues un fruto relativamente desconocido de Mesoamérica a un fenómeno global. Exactamente. Y para ti que estás aquí con nosotros, que siempre buscas comprender a fondo temas que te interesan, Ajá. pues esta inmersión profunda estoy seguro que te va a brindar datos sorprendentes Sin duda, y una comprensión mucho más amplia sobre la travesía del aguacate. totalmente. Tenemos bastante información aquí Sí. sobre su origen, Ajá. sobre su valor nutricional, que todo el mundo habla de él, su impacto económico que mueve países. Millones. Y también las crecientes preocupaciones socioambientales que hay alrededor de su producción. Por supuesto. O No sea- todo es color de rosa. No todo es color de rosa. Claro. Entonces, nuestra misión hoy es, pues, como siempre, desentrañar la compleja historia del aguacate. Sí. Queremos entender cómo es que se ha convertido en este superalimento, Ajá. cómo ha transformado economías Wow. y cuáles son los dilemas que debemos considerar como consumidores responsables al momento de, pues, consumirlo o no. Totalmente. La pregunta central que nos vamos a hacer ¿es el aguacate una bendición sin reservas o un placer culpable? Interesante. ¿Qué te parece? Me parece una pregunta muy interesante porque engloba todo lo que vamos a hablar Exacto. y nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de esta fruta. Y bueno, pues para empezar a desentrañar esta historia, vámonos al principio. Claro. Vámonos a la génesis de este fruto, de dónde surge, cuándo aparece en la historia. Bueno, pues vámonos miles de años atrás, Uy, a Mesoamérica. ándale. Porque la evidencia nos dice que el aguacate silvestre ya era consumido hace unos 10,000 años. O sea, ya se comía, pero no se cultivaba. Exactamente, era un fruto silvestre que se recolectaba de la naturaleza. ¡Wow! Y bueno, pues se cree que su domesticación empezó en el Valle de Tehuacán, en Puebla, México, Mira. entre el 7000 y 5000 antes de Cristo. O sea, hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. O sea, que ya hay una tradición Sí, milenaria de comer aguacate. totalmente. ¡Qué interesante! Y bueno, pues para las civilizaciones prehispánicas como los olmecas, los mayas y los aztecas, Ajá, era una fuente muy importante de nutrientes. claro. No solamente lo veían como un alimento, sino que también tenía una parte importante en su cosmovisión. ¿En serio? Sí, por ejemplo, su nombre en náhuatl, aguacato, Aguacate. significa tanto aguacate como testículo. ¿No? Sí. Sí, ¿no? Y eso es porque, bueno, pues crecen en pares en el árbol Ajá. y también por su forma. Ya. Entonces, se le asociaba con la fertilidad Mira. y con propiedades afrodisíacas. Interesante. Entonces, incluso los aztecas lo utilizaban como una forma de tributo, O sea, era algo muy valioso. muy valioso. ¿Y los mayas también tenían alguna relación particular con el aguacate? Sí, por supuesto, los mayas tenían un glifo que representaba el aguacate. Un glifo, o sea, un símbolo símbolo. en su escritura. Wow. Lo llamaban On y tenía una gran importancia en su cosmología y en su calendario. Así que era muy importante para ellos. Sí, era un fruto sagrado. Qué interesante. Y además ellos cultivaban una gran variedad de aguacates, Ajá. lo que se llaman las variedades criollas, que estaban adaptadas a los diferentes climas y altitudes de Mesoamérica. O sea que ya había como una Diversidad diversidad. genética increíble. Impresionante. Bueno, pues ya vemos que en Mesoamérica era súper importante el aguacate, ¿Sí? pero de ahí cómo brinca a otras partes del mundo. Bueno, pues la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI Ajá, fue un punto de inflexión para el aguacate. en serio. Sí, porque les fascinó este fruto Ajá. y reconocieron rápidamente su valor nutricional. Y ellos fueron los que lo empezaron a mover por el mundo. Exactamente, empezaron a llevarla a sus colonias en el Caribe y en Sudamérica. Mira. Y de ahí a Europa, ¡Wow! en el siglo XVI. O sea, ya cruzó el charco. Sí, principalmente a través de España. Ajá. Pero al principio lo veían más como una curiosidad botánica. O sea, como algo raro, Algo exótico. más que como un alimento. Exacto. ¡Wow! Y su adaptación al clima europeo fue limitada, Claro. excepto en algunas zonas del sur de España y en las Islas Canarias. Ajá. Y después, pues con las rutas comerciales europeas. Ajá. Y yo también a África y a Asia en los siglos XVII, creo. O sea que ya para ese entonces ya estaba en todos los continentes. Sí, pero su consumo
se mantuvo localizado por varios siglos. O sea, no era No era algo global. algo global. No. ¿Y cuándo empieza esta explosión? Esta locura por el aguacate a nivel global. Bueno, pues el verdadero auge empieza a finales del siglo XVII Ajá. y principios del siglo XX. Ah. Y aquí California juega un papel muy importante. Ajá, sí. Sí, porque ahí es donde empieza el cultivo comercial a gran escala. Mira. Ya había algunos aguacates en California desde mediados del siglo XIX, Ajá. pero es a principios del siglo XX que se empiezan a desarrollar variedades comerciales y técnicas de cultivo más eficientes. Ya. Y aquí es donde entra nuestro amigo Rudolf Haas. Rudolf Haas, el famoso señor Haas. Exactamente. De que todo el mundo habla. En 1926 patentó una nueva variedad Ajá. que surgió de una semilla de origen guatemalteco. Mira. Y esta variedad pues la llamó Haas Ajá. por su nombre. Claro. Y tenía unas características excepcionales. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues tenía una piel gruesa y resistente Ah, que permitía que se pudiera transportar mejor claro. y que durara más tiempo. Ajá. Tenía un sabor muy rico Sí. y una textura cremosa. Deliciosa. Entonces, poco a poco, esta variedad se fue haciendo más popular. ¿Eh? Y hoy en día, pues, domina el mercado mundial. No me digas. Representa el 80% del consumo global. O sea que el aguacate que comemos La mayoría es Hass. es Hass. Qué interesante. Es increíble cómo una sola variedad ha logrado conquistar el mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues México, por supuesto, que no se quedó atrás. Claro, siendo la cuna del aguacate. Exactamente. ¿Cómo se Ujú. insertó en esta modernización? Bueno, pues México tiene las condiciones climáticas y geográficas ideales para el cultivo a gran escala, especialmente en Michoacán, Sí, y con la creciente demanda internacional impulsada por el TLC. claro. México se convirtió en el líder mundial en la producción y exportación de aguacate. Wow. Y es que sus extensos huertos de Hass y su capacidad de producir durante todo el año Ajá. le han permitido satisfacer esa demanda de manera consistente. Claro. Y otros países también han visto el potencial del aguacate Sí. y se han sumado a esta fiebre de loro verde. ¿Cómo cuál es? Perú, por ejemplo, es el segundo mayor exportador de aguacate. Mira. Colombia está emergiendo como un gran productor. Ajá. Chile también, República Dominicana, Indonesia, Aniladera. O sea que ya Hay muchos países. hay muchos países Sí, produciendo aguacate. exacto. Bueno, pues ya vimos la historia del aguacate. Sí. Fascinante, ¿verdad? Muy interesante. Pero hablemos ahora de la razón por la que todo el mundo lo ama, Ajá. sus beneficios para la salud. Claro. ¿Por qué se le considera un superalimento? Bueno, pues el aguacate tiene una composición nutricional única. Ajá. A diferencia de la mayoría de las frutas, es muy rico en grasas saludables. Sí, eso es lo que todo el mundo dice, no, grasas buenas, Exacto. pero a veces no entendemos muy bien. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, pues la mayoría de las calorías del aguacate provienen de estas grasas, Ah, pero son grasas monoinsaturadas, ajá, principalmente ácido oleico, ok, que es el mismo tipo de grasa que se encuentra en el aceite de oliva. que es bueno para el corazón. Exactamente. Ya, Y también es una excelente fuente de fibra, sí, tanto soluble como insoluble. es importante para la digestión. Correcto para la digestión, para regular el azúcar en la sangre Ajá. y para controlar el colesterol. Wow. Y por si fuera poco, está lleno de vitaminas y minerales. O sea que es una bomba Una bomba de nutrientes. de nutrientes. Sí. ¿Y podrías mencionar algunas de las vitaminas y minerales que contiene? Claro, pues mira, tiene vitamina K, que es importante para la coagulación de la sangre Ajá. y para los huesos. Ok. Vitamina E, que es un potente antioxidante. Ajá. Vitamina C, que ayuda al sistema inmunológico. Sí. Y vitaminas del complejo B, Ajá. especialmente la B6 y el folato, Ok. que son importantes para el metabolismo energético Ajá. y para la función cerebral. Qué interesante. Y en cuanto a minerales, pues tiene mucho potasio, El potasio. que ayuda a regular la presión arterial. Ajá. Y tiene más potasio por gramo que el plátano. ¿En serio? ¿Sí? Wow. No sabía eso. También tiene magnesio, manganeso, cobre y hierro y fósforo. O sea que es una maravilla. Una maravilla nutricional. Totalmente. Sí. ¿Y cuáles son los beneficios para la salud que se han comprobado? Bueno, pues se ha demostrado que el consumo regular de aguacate mejora la salud cardiovascular, Ajá. reduce el colesterol LDL, que es el colesterol malo, Ajá. aumenta el colesterol HDL, que es el bueno, Ah, bueno. disminuye la presión arterial y reduce la inflamación. Wow. O sea que sí es buenísimo para el corazón. Sí. Y aparte del corazón. Bueno, pues también beneficia la salud de la piel. Mira,
La mantiene hidratada y protegida. Ajá. Mejora la absorción de nutrientes. Ayuda a controlar el peso. Wow. Porque te da sensación de saciedad. Claro. Es bueno para la vista. ¿En serio? ¿Sí? Sí, porque Bien. tiene luteína y zeaxantina, Ah, o que ok. protegen los ojos mira. y también favorece la salud digestiva. O sea que en general Sí. es buenísimo. Es un superalimento. Pero mucha gente tiene la duda. Sí. El aguacate engorda. Bueno, es cierto que tiene más calorías que otras frutas, Ajá. pero esas calorías vienen de las grasas saludables Sí. y de la fibra, Ajá. que te hacen sentir más lleno. Entonces, si lo consumes con moderación, Ajá. no tiene por qué engordarte. O sea que es un mito. Si es un mito. Si el aguacate engorda. Si lo comes en exceso, pues sí. Claro, como todo. Pero si lo comes con moderación y lo incorporas a una dieta equilibrada, Ajá. no hay ningún problema. Perfecto. Pues ya sabemos que es buenísimo, Sí, que no sí. engorda, Ajá. si lo comemos con moderación. Claro. Pero ahora hablemos de cómo se cultiva. Ok. Esta maravilla no. Sí. ¿Qué necesita el aguacate para crecer? Bueno, pues el aguacate prefiere climas tropicales y subtropicales de montaña, Ajá. con temperaturas moderadas, Ajá. entre 15 y 25 grados Celsius. Ok. Y no le gustan las heladas fuertes. Claro. Necesita bastante agua, Sí. entre 1000 y 1600 milímetros de lluvia al año. Wow. O riego, si no llueve lo suficiente. Ajá. El suelo tiene que tener buen drenaje, Ok. porque no le gusta el encharcamiento. Claro. Prefiere suelos profundos, bien drenados y ligeramente ácidos. Ok. Y también necesita sol. Solito. Y protección del viento. Claro. Entonces, bueno, pues Michoacán en México Sí. tiene todas estas condiciones ideales. Por eso se da también ahí. Exactamente. ¿Y qué hay de las variedades de aguacate? Ya mencionamos el Hass, Ajá. el fuerte. ¿Hay otras? Sí, hay muchas otras variedades. Ah, sí. Sí, por ejemplo, está el bacon, Bacon, el sultano, de Plinketa. el Rivero, Ajá. el lamb Hass. El Amhas. Y también hay muchas variedades criollas. Sí que son las variedades nativas de Mesoamérica, Ah. que tienen diferentes formas, Ajá. tamaños, colores, texturas y sabores. O sea que hay una gran diversidad. Una gran diversidad. Aguacates. Sí. Interesante. Pero estas variedades criollas se consumen más a nivel local Ajá. porque tienen la piel más delgada Ajá. y de menos tiempo. Claro. Entonces no son tan buenas para la exportación, Ya entiendo. pero son muy importantes para la biodiversidad Ah. porque representan una gran riqueza genética. Ok. Y bueno, pues ya hablamos de las variedades, Ajá. pero háblame de la polinización. ¿Cómo se polinizan los aguacates? Bueno, pues la polinización del aguacate es muy peculiar. ¿En serio? Sí, porque tiene un sistema de floración que se llama dicogamia protogena sincronizada. Uf. Eso suena complicado. Suena complicado, pero en realidad es bastante sencillo. A ver, explícame. Imagínate que la flor del aguacate tiene dos turnos, Ajá. un turno femenino y un turno masculino. ¿Qué? En el turno femenino, la flor está receptiva al polen. Ajá. Y en el turno masculino, la flor libera polen. Ya. Pero lo interesante es que estos turnos no coinciden en todas las variedades. ¿Cómo? Por ejemplo, hay variedades en las que el turno femenino es por la mañana Ajá. y el turno masculino es por la tarde. Ok. Y hay otras variedades en las que es al revés. Mira. Entonces, para que la polinización sea efectiva, Ajá. se necesitan plantar variedades compatibles. O sea que se complementen. Exactamente. Qué interesante. Y bueno, pues también se necesitan insectos polinizadores, Claro. principalmente abejas, Abejitas. para que lleven el polen de una flor a otra. Ya entiendo. Entonces es un proceso bastante complejo, Sí, pero muy importante para la producción de aguacate, claro. porque si no hay polinización, Ajá. no hay frutos. Qué interesante. Sí, Y bueno, ya que hablamos de la producción del aguacate, sí. ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los agricultores? Pues hay varios desafíos. Ajá. Uno de ellos es el largo periodo de crecimiento. Claro. Un árbol de aguacate tarda entre 3 y 5 años en producir su primera cosecha comercial. Uy. Es mucho tiempo. Es bastante tiempo. Sí. Y la producción plena no se alcanza hasta los 7 o 10 años. O sea que es una inversión a largo plazo. Sí. Definitivamente. Y también son susceptibles a plagas y enfermedades, ¿Ya? como la pudrición de la raíz, la antragnosis, los trips y los barrenadores. Uf, suena peligroso. Sí, son plagas que pueden afectar mucho la producción. Claro. Entonces, es muy importante tener un buen manejo integrado de plagas y enfermedades. Para prevenirlas y controlarlas. Ok. Y también es fundamental el manejo eficiente del agua. Claro, porque necesitan mucha agua, ¿no? Exactamente. Si no tienen suficiente agua, se estresan Ajá. y son más vulnerables a las enfermedades. Ya entiendo. Y también necesitan nutrientes específicos.
Ok. Entonces hay que fertilizarlos adecuadamente. Claro. La cosecha se hace a mano, Amá. ¿sí? ¿Por qué? Porque los frutos son delicados. Ah. Porque sisa, hay que tener cuidado de no dañarlos. Ya. Y también es muy importante determinar el momento óptimo de cosecha para que los aguacates tengan la mejor calidad. Claro. Y después de la cosecha, hay que manejarlos con cuidado Ajá. para que no se estropeen. Ya. Entonces hay que enfriarlos rápidamente, almacenarlos en condiciones controladas, Sí, transportarlos adecuadamente claro. para que lleguen al consumidor en perfecto estado. O sea, que es todo un proceso. Y es un proceso complejo, Complejo. pero que vale la pena, Claro. porque al final tenemos un producto delicioso y nutritivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya vimos los desafíos del cultivo. Ah, sí. Hablemos ahora del impacto económico del aguacate. Le llaman el oro verde. Sí. Por algo, ¿no? ¿Por algo? ¿Cuánto dinero mueve esta industria? Muchísimo dinero. Ah, sí. Si el aguacate se ha convertido en una de las commodities agrícolas más valiosas del mundo, Wow. genera miles de millones de dólares al año. No me digas. Sí, y México es el líder indiscutible. Claro. Produce alrededor del 45% del suministro global. Qué barbaridad. Y Michoacán es el corazón de esta producción. Ajá. Concentra cerca del 80% de la producción mexicana. O sea que Michoacán es la capital mundial del aguacate. Ah, podríamos decir que sí. Qué interesante. Y bueno, pues el aguacate es una de las principales exportaciones de México. Sí. Genera muchísimos ingresos. Y la mayor parte de estos aguacates se exportan a Estados Unidos. Claro. También a Canadá, Japón y a la Unión Europea. O sea que es un producto muy demandado a nivel global. ¿Y hay algún momento del año en el que la demanda sea mayor? Sí, durante el Super Bowl, El Super Bowl. la demanda de aguacate se dispara. No me digas. Sí, porque a los estadounidenses les encanta comer guacamole. Claro, para ver el partido. Exactamente. Qué interesante. Y bueno, toda esta industria Sí. genera muchísimos empleos. ¿no? Por supuesto, cientos de miles de empleos, Wow. tanto directos como indirectos. ¿Y en qué áreas? Pues en el cultivo, Ajá. en el empaque, en el transporte, Claro. en la comercialización. O sea que beneficia muchísima gente. Sí, muchísima gente depende de esta industria. Qué bien. Y en regiones como en Michoacán, Ajá. la economía local depende en gran medida del aguacate. Ya. Entonces, ha habido mejoras en infraestructura y en la calidad de vida. Qué bueno. Sí, pero también hay que tener en cuenta Ajá. que no todos se benefician de la misma manera. Claro. Los agricultores, que son los que más trabajan, Ajá. suelen recibir una parte mucho menor de las ganancias. ¿Serio? Sí, porque hay muchos intermediarios Ya. en la cadena de suministro. Y ellos se quedan con una parte del pastel. Exactamente. Que de Así que acuerdo. sí es una realidad que hay que tener en cuenta. Totalmente de acuerdo. Oh, sí. Bueno, pues ya vimos que el aguacate es un motor económico, Sí, pero lamentablemente este éxito también ha traído problemas, sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo? ¿Cuál es? Bueno, pues el narcotráfico, Sí. el narco, sí ha visto en el aguacate una nueva oportunidad de negocio. ¿En serio? Sí, porque es un negocio muy lucrativo. Ah. Entonces, extorsionan a los productores, Ajá. a los empacadores, ¿Y qué hacen? les cobran cuotas, Ajá. les piden dinero a cambio de protección, Qué barbaridad. y si no pagan, Ajá. pues hay violencia, Claro. secuestros, Uf. destrucción de propiedades. O sea que es un problema muy grave. Sí, un problema muy grave. ¿Qué se está haciendo para combatirlo? Bueno, pues hay varias iniciativas Ajá. para mejorar la seguridad y para garantizar que los aguacates que consumimos Ajá. provengan de fuentes legales y seguras. Claro. Pero es un problema complejo Sí. y no hay soluciones fáciles. Ok. Y bueno, aparte del narcotráfico, Sí, hay otro problema que preocupa a mucha gente. el impacto ambiental. El impacto ambiental. ¿Cómo está afectando al medio ambiente la producción de aguacate? Pues de varias maneras. Una de las más graves es la deforestación. La forestación. ¿Por qué? Porque para plantar aguacates Ajá, se necesitan terrenos. claro. Y muchas veces estos terrenos Ajá. son bosques. ¡Qué barbaridad! Entonces se talan los bosques Ajá. para plantar aguacates. Y eso tiene un impacto enorme en el ecosistema. Por supuesto. No. Sí se pierde biodiversidad, Ajá, se afecta al clima claro. y se erosiona el suelo. O sea que es un problema muy serio. Sí, muy serio. ¿Y hay alguna solución? Bueno, pues están buscando alternativas Ajá. para producir aguacate de una manera más sostenible. Por ejemplo, la agroforestería.
¿Qué es eso? Es un sistema de producción Ajá. que combina árboles Ajá. con cultivos agrícolas. Mira. Entonces se pueden plantar aguacates Ajá. junto con otros árboles Ya. y así se conserva la biodiversidad. Qué bien. Y también se está promoviendo el consumo de aguacates orgánicos, Claro. que se producen sin pesticidas ni fertilizantes químicos. O sea que es una buena opción para el consumidor responsable Exactamente. que quiere cuidar el medio ambiente. Sí. Bueno, aparte de la deforestación, Ajá. ¿hay algún otro problema ambiental? Sí, el agua. El agua. Sí. Sí, ¿qué pasa con el agua? El aguacate necesita mucha agua para Ah. crecer, Sí. mucho más que otros cultivos. Así. Sí se estima que se necesitan unos 2,000 litros de agua 2,000 litros. para producir 1 kilo de aguacates. ¡Qué barbaridad! Es muchísima agua. Sí, es muchísima agua. Y eso está generando problemas. Claro. ¿En dónde? En las zonas productoras, Ajá. donde hay escasez de agua, Por ejemplo, en Michoacán, Ajá. en México, Sí. y en Petorca, en Chile, Ajá. el cultivo de aguacate Ajá. está agotando los acuíferos y los ríos. Y eso afecta a las comunidades locales Por supuesto. que necesitan el agua para beber, Sí, para sus cultivos. para su vida diaria. Claro. Entonces, es un problema muy grave Sí. que hay que solucionar. ¿Y cómo se puede solucionar? Bueno, pues hay que buscar alternativas Ajá. para usar el agua de manera más eficiente. Claro. Por ejemplo, el riego por goteo. ¿Es eso? Es un sistema de riego Ajá. que aplica el agua directamente a las raíces de las plantas Ajá. a través de un sistema de tuberías. Ya. Y así se reduce la evaporación Qué bien. y se ahorra mucha agua. Interesante. Y también se puede recolectar el agua de lluvia Ajá. para usarla para el riego. Claro. O sea, hay muchas soluciones. Sí. Si se tiene la voluntad de implementarlas. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bueno, pues ya hablamos de los problemas ambientales. Y... Pero también hay controversias éticas. Sí. ¿Verdad? Claro. Alrededor del aguacate. Ajá. ¿Cómo cuál? Bueno, pues una de las más importantes es la huella hídrica. La huella hídrica. Sí. ¿Qué es eso? Es la cantidad de agua Ajá. que se necesita para producir un producto. Ya. Y como ya vimos, Ajá. el aguacate tiene una huella hídrica muy alta. Claro. Entonces, esto genera preocupación, Ajá. porque en algunas regiones Ajá. el cultivo de aguacate Ajá. está agotando las fuentes de agua Claro. y afectando a las comunidades locales. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es el caso de Petorca en Chile. ¿Qué pasó en Petorca? En Petorca, la producción de aguacate Ajá. ha crecido muchísimo en los últimos años. Ajá. Y esto ha llevado a la sobreexplotación de los ríos y los acuíferos, Ya. y las comunidades locales Ajá. se han quedado sin agua. Qué barbaridad. Sí, es un problema muy grave, ¿Qué sé? porque el agua es un derecho humano No. y todos tenemos derecho a acceder a ella. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que buscar un equilibrio Ah. entre la producción de aguacate